Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo quiero que alce su mano conmigo diciendo: Padre celestial, gracias por esta palabra. Edificas mi vida. Ayúdame, Señor, a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabo de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado Cristo lo hace posible. Amén. Digan conmigo: Cristo lo hace posible. Eso, dígale al que está a su lado: Cristo lo hace posible. ¿Cuántos creen que Cristo lo hace posible? Amén. ¿Y qué es lo que hace posible? Amén. Cristo lo hace posible. Ese es el mensaje de esta noche. Y permítanme comenzar de esta manera. Escuchen esto. Escuché el testimonio real de una mujer muy creyente en Dios. Esa mujer predicaba continuamente el evangelio. Esa mujer servía con mucha pasión a los demás. Esa mujer aplicaba abundantemente la generosidad. Sin embargo, esa mujer tenía cáncer. Y tenía un cáncer muy agresivo que poco a poco deterioraba su salud y su condición física. Ante esta realidad, esa mujer en sus oraciones le decía: Señor, gracias, porque al menos puedo servir en tu obra. Cuando la enfermedad se complicó y ella cayó en cama, apenas podía salir al balcón de su casa. Y desde allí, en sus oraciones, ella decía: Señor, gracias porque me permites disfrutar este día que me regalas. Pero la enfermedad llegó a un punto culminante, de tal manera que aquella mujer la internaron en la clínica. Y desde la habitación apenas podía ver por la ventana. Y en sus oraciones decía: Señor, gracias por el pedacito de cielo que puedo ver en este día. El punto es que aquella mujer, a pesar de las adversidades, nunca perdió la gratitud, nunca perdió la fidelidad y nunca perdió el amor por el Señor. Y cuando escuchamos esta historia, la pregunta es: ¿cómo puede una persona enfrentar la adversidad con esa actitud? Repito la pregunta: ¿cómo puede una persona enfrentar la adversidad con esa actitud? La respuesta es: Cristo lo hace posible. Mira el que está a su lado, dígale: Cristo lo hace posible. Esa es la respuesta, hermanos. Cristo lo hace posible. Y ojo, porque cuando escuchamos la expresión Cristo lo hace posible, muchos automáticamente pensamos en milagros, pensamos en bendiciones o incluso pensamos en progreso. Usted escucha decir Cristo lo hace posible y en nuestra mente de inmediato como que pensamos en milagros,
pensamos en bendiciones, pensamos en progreso. Pero esta noche yo quiero compartir con ustedes, hermanos, una verdad bíblica que no necesariamente tiene que ver con milagros, ni tampoco con bendiciones, y mucho menos con progreso. ¿Me siguen, sí o no? Ok. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, a los creyentes de la ciudad de Filipos. Y en esa carta Pablo expresa, oiga, que él aprendió a contentarse en cualquier situación, en la abundancia, en la escasez, en lo bueno, en lo malo, en la saciedad, en el hambre. Pablo aprendió a contentarse en cualquier circunstancia. ¿Y cómo aprendió Pablo esa habilidad? ¿Cómo logró Pablo desarrollar ese contentamiento, esa alegría en cualquier situación? La respuesta la tiene el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Cristo lo hace posible. Cristo lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora, en el texto original, este versículo, que fue escrito en griego, la expresión todo lo puedo se dice panta ishuo. Así se dice en griego. Panta de todo, ishuo puedo. Y la traducción literalmente desde el griego original en el que fue escrito este pasaje dice más o menos así. Escúchenlo bien. A cualquier situación puedo hacerle frente porque Cristo me da fuerzas. Escúchalo bien. A cualquier situación puedo hacerle frente porque Cristo me da fuerzas. ¿Cuántos creen en esto, hermanos? Es así. Ahora, abro paréntesis. Mírenme acá. Abro paréntesis. De acuerdo con la hermenéutica y de acuerdo con la exégesis, pastor, ¿qué es eso? Esos son herramientas de la teología. Las explico porque alguna vez un pastor se paró en el púlpito y dijo: hermanos, vengo con hermenéutica, exégesis, apología, escatología. Y nadie le entendió. Un hermanito se puso de pie: hermanito, tranquilo, yo también vine con reuma y artritis y el Señor me curó. Ok, entonces volvemos al paréntesis. De acuerdo con la hermenéutica, de acuerdo con la exégesis, herramientas de la teología, ojo, este versículo, ¿cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo está amarrado a una situación particular que vivió el apóstol Pablo. ¿Y cuál fue esa situación particular? Esa situación de Pablo fue una situación de escasez económica y material. Esa fue la situación de Pablo. En algunos momentos tenía escasez, en otros momentos abundancia. Pero este versículo está amarrado a esa situación particular de Pablo, una situación de escasez económica y material. Ahora, para la teología, ¿para quién? Para la teología, este versículo es una verdad espiritual que no solamente está sujeta a esa situación adversa que vivió Pablo, sino que esta verdad bíblica puede aplicarse a otras situaciones. Voy a explicarme. Mírenme acá. Voy a dar unos ejemplos. En primer lugar, si Dios le dio fuerzas al apóstol Pablo para soportar la escasez económica y material, ¿será que a mí me puede dar fuerzas para soportar la pérdida de un ser querido? La respuesta es sí, sí, claro que sí.
Si le puede dar fuerza a Pablo para soportar una situación económica y material, me puede dar fuerzas para soportar la pérdida de un ser querido. Ahí es donde la verdad bíblica, la teología, la entiende en el contexto, pero también sabe que la puede aplicar a situaciones similares. Otro ejemplo: si el Señor le dio fuerzas al apóstol Pablo para soportar la escasez económica y material, ¿será que a mí me puede dar fuerzas para soportar una enfermedad grave? La respuesta es sí. Me puede dar fuerzas para soportar esa situación. Pastor, ¿y por qué? Porque esta verdad bíblica tiene como contexto sufrir, soportar la adversidad. Es el contexto de esta palabra. En otras palabras, esta verdad se aplica a situaciones que afectan el desarrollo de nuestra vida. Esta verdad se aplica a situaciones que afectan nuestra fe, que afectan nuestras emociones, que alteran en alguna manera nuestra integridad. Ahí se aplica esta verdad bíblica. Ahora, cierro paréntesis. Oiga, cierro paréntesis. Porque cabe decir que no falta el creyente. En la iglesia siempre pasa eso. No falta el creyente que esta verdad bíblica le aplica a todo, a todo lo que caiga. A todo. Y el que hace eso, pues no entiende ni la palabra, ni la hermenéutica, ni nada. Porque esta verdad bíblica tiene un contexto de adversidad. Ahí la verdad bíblica tiene sentido, pero no la puedo aplicar a todo. Imagínese el creyente que viene y dice: pastor, tengo que aplicarme una inyección y le tengo miedo a las agujas, pero ¿qué va? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no aplica eso en ninguna manera. ¿Qué tiene que ver un chuzón de la nalga con el desarrollo de tu vida y tu fe y tu alma? No tiene nada que ver eso. Si alguien viene y dice: pastor, tengo que sacarme una muela, la de atrás, que está como pegada de los talones, y tengo un miedo del odontólogo, pero ¿qué va? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no aplica esa verdad, porque tus muelas no afectan ni tu vida espiritual, ni afectan el desarrollo de tu vida. No afectan eso. Tampoco puedes decir: pastor, voy a montar un negocio de empanadas y vea, las voy a vender todas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica esa verdad ahí. Ahí no aplica. Porque las empanadas no afectan tu vida espiritual. No están afectando el desarrollo de tu vida. Ahora, una escasez económica ataca tu fe, ataca tu familia, ataca tu bienestar y trae desánimo. Y es ahí donde nos aferramos de Cristo, y Cristo nos da fuerza para soportar esa prueba. La pérdida de un ser querido ataca tu alma a tal punto de desanimarte y a veces de atacar tu misma fe. Y es ahí donde te aferras de Cristo, y Cristo te da la fuerza para lidiar con esa situación. Una enfermedad grave te desanima y hace que tus brazos se caigan y no quieras nada más. Pero ahí es donde entra Cristo a darte fuerzas y a decirte: mira, aunque no te sane, tienes que seguir adelante con tu vida. ¿Me siguen, sí o no? Cuando entendemos realmente la palabra en su contexto, cobra más sentido en nuestra vida. Amén. Cristo lo hace posible. Ahora, si alguno me está escuchando esta noche y está pasando por una situación de mucha adversidad, seguramente aquí hay personas que económicamente hoy no la están pasando bien, están sufriendo, están desempleados, tienen muchas deudas, están angustiados, están preocupados, le han pasado miles de pensamientos por la cabeza. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando: aférrate a Cristo. Tú que has creído que esa situación no la vas a poder soportar, sí puedes. Cristo lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que perdió un ser querido aquí esta noche,
alguien que ha perdido a un familiar, alguien que por alguna razón viene experimentando un desánimo muy fuerte en su alma, en su espíritu, y cree a veces no ser capaz, se le pasa por la mente la idea de renunciar al evangelio, de no volver a la iglesia, de no seguir adelante porque la aflicción le está ganando. Yo quiero decirte, aférrate a Cristo. Cristo te va a dar la fuerza para soportar esa situación. Cristo lo hace posible. Si alguien aquí está atravesando una enfermedad con la que viene lidiando hace mucho rato y a veces cree desmayar, cree que no va a ser capaz, esto lo aflige, esto la aflige, esto la abruma y cree que no va a resistir, yo quiero decirte hoy nuevamente, aférrate a Cristo. Cristo te va a dar la fuerza para que soportes lo que falta por delante. Cristo lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo lo hace posible, hermanos. Cristo lo hace posible. Ahora, un hermano se acerca y le dice: pastor, le voy a decir la verdad. Yo llevo años en la iglesia, siempre hago mis oraciones, siempre leo la palabra de Dios, pero ¿para qué le voy a mentir? Yo he tenido crisis en mi vida y me he llegado a desesperar tanto que clamo a Dios y no veo a Dios por ninguna parte, pastor. Y cuando no veo respuestas de Dios, pastor, voy a ser sincero con usted, yo he acudido a otros remedios. Yo he ido donde gente que sabe cosas. Mi tía vino y me trajo unos riegos para la prosperidad y para ahuyentar los malos espíritus, y yo me los hice, pastor, porque yo he esperado en el Señor y el Señor por ninguna parte. Entonces no entiendo qué es lo que usted quiere decir con Cristo todo lo hace posible. Si aquí hay algún creyente así, levante la mano para sacarlo. No, de broma. Si aquí hay algún creyente así, o alguien se identifica con lo que acabo de decir, escuchen esto. En primer lugar, ese creyente no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Lo siento, hermano, hermanita, pero no lo has entendido. Tienes que volver a leerlo y a estudiarlo, pero no has entendido el evangelio. Y en segundo lugar, un creyente que en medio de las crisis acude a cualquier otra cosa que no sea el Señor, a cualquier otra cosa espiritual que no sea el Señor, esa situación, esa acción particular habla de la relación de ese creyente con el Señor. Eso habla de la relación. Mira, si en un momento de crisis, de escasez, de enfermedad, de problemas o de cualquier otra cosa que abruma tu vida, tú reaccionas de maneras indebidas, dejando a un lado la palabra del Señor, eso solamente habla de la relación que tú tienes con Dios. ¿Y eso qué dice, pastor? Que tu relación con Dios es suave, que tu relación con Dios es floja. Es floja, porque el que tiene una relación fuerte con Cristo se aferra de Él, y aunque clame y pida milagros y no vea respuesta del Señor, se queda firme esperando en Él, porque su relación con Él le permite entender que Él no lo dejará avergonzado. Así no responda milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Ahora, yo he tenido momentos de mi vida cristiana de angustia, de necesidad, de incertidumbre, hermanos, que ustedes no saben. Solo Dios sabe lo que un pastor vive y padece. Ustedes simplemente ven aquí una cara bonita predicando y compartiendo la palabra, pero detrás de esta cara bonita hay mucho más. Hay angustias, hay necesidades y hay incertidumbres en muchos momentos de la vida. Les cuento, mis amados, que hay circunstancias en las que yo he clamado al Señor y le suplico: Dios, haz un milagro. Padre amado, si tú respondes con un milagro, Señor, esto se soluciona. Y clamo al Señor y no veo el milagro, y vuelvo a clamar y no veo el milagro. Es más, les cuento, en alguna ocasión clamé insistentemente por un milagro y el milagro nunca llegó. Y cuando le pregunté al Señor, el Señor me hizo entender: yo soy tu milagro. Aunque el milagro del Señor no llegue, mire, el milagro es el Señor. Si el Señor lo tiene en tu corazón, eso ya es tu milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así el Señor no responda con el milagro que tú quieres, mira, Él ya es el milagro en tu vida.
tenerlo en tu corazón. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Los apóstoles iban en la barca y la barca se iba a hundir. Jesús estaba durmiendo y ellos se confundieron, despertaron al Señor, y el Señor, enojado, reprende al viento y le dice al mar: calla y enmudece. Y luego los mira y le dice: pero ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Y la pregunta del Señor es válida: ¿por qué dudaron? Si ahí iba el maestro. Pero iba dormido. No importa. Si se ahoga, se ahogan con el maestro. Y si usted se muere con el maestro, se salva con el maestro. ¿Amén o no? Es decir, que no importa si muchas veces el Señor no responde como tú quieres o no te da el milagro que esperas. Él es el milagro en tu vida. ¿Están conmigo, sí o no? Yo creo que el problema de muchos de nosotros es que cuando venimos al Señor en medio de una adversidad, ponemos la expectativa en el milagro. Pues bien, hoy quiero invitarte que dejemos de poner la expectativa en el milagro, para que no nos frustremos si el Señor no lo quiere hacer. Pongamos la expectativa en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, deja de poner la expectativa en un milagro de Dios. Empieza a poner la expectativa en la voluntad del Padre. Y entonces no puedo pedir un milagro. No, pídelo. Pide el milagro normal. Dile: Señor, te pido un milagro. Pero si Él lo quiere hacer, bien. Y si no lo quiere hacer, no hay problema, porque tú no estabas dependiendo del milagro, estás dependiendo de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, y si uno ora y no responde, tampoco hay problema, porque en el fondo, hermanos, miren acá, Dios no está obligado a respondernos. ¿Dónde dice eso el contrato? ¿Dónde dice eso? Porque si tú vuelves al contrato que firmaste con el Señor, en ninguna parte del contrato dice que Dios está obligado a responderte. El contrato dice que si tú crees en Él, no te vas a perder, sino que vas a tener vida eterna. Eso dice el contrato. Y que si lo sigues, debes negarte a ti mismo, tomar la cruz e ir en pos de Él. Eso dice el contrato. Pero el contrato por ningún lado dice que Él está obligado a responderme cada vez que yo clame a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien, mis amados, yo quiero invitarles para que, independiente de la circunstancia que estamos viviendo, sea de necesidad económica, sea de enfermedad grave, sea de la pérdida de un ser querido, una tristeza profunda, sea de problemas familiares que afligen y desaniman, problemas, situaciones, necesidades que a veces abruman y nos hacen creer que no podemos. Yo quiero decirte: sí podemos. Sí podemos, porque Cristo lo hace posible. Cristo lo hace posible. Y me encanta esto, hermanos, porque aunque el Señor no responda con milagros, mientras Él está ahí, Él lo hace posible. Él nos da la fuerza para soportarlo. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y les dijo que a él le fue puesto un aguijón en la carne. Algunos comentaristas dicen que el aguijón del que Pablo habla se trataba de una enfermedad. Esa es una versión de ese pasaje. No se sabe a ciencia cierta cuál era el aguijón. Algunos apuntan a decir que era una enfermedad. Pero Pablo dice que en 3 ocasiones oró a Dios para que le fuera quitado ese aguijón. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios le dijo: suficiente con que seas salvo, no te voy a sanar. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Que posiblemente hay cosas que Dios no va a responder. Hay cosas que el Señor no va a quitar. Hay cosas que el Señor no va a solucionar en tu vida, pero te va a dar la fuerza para soportarlas. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Es así. Pastor, yo tengo una lucha. Usted conoce mi lucha y llevo años con esta lucha, pastor. ¿Y qué pasa pues? Tal vez ese es un aguijón,
para que no se te olvide tu humanidad y para que eso te ponga siempre de rodillas dependiendo del Señor. ¡Ja! ¡Qué bonito mensaje me da, pastor! Eso no consuelo a nadie. No, es que ni consoló a Pablo. El aguijón no consoló a Pablo para nada. Que no consuela nada, pero es la realidad, hermanos. Entonces, puede ser que hoy ores por tu enfermedad, por tu situación económica, por tu tristeza familiar y nada cambie. Es más, puede ser que lo que estás padeciendo hoy, el Señor permita que lo sigas padeciendo por un rato mucho más largo. Pero no tengas miedo de eso, porque si tú creces en relación con Cristo, Él te dará la fuerza para soportar y lidiar con esa realidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso lo hace posible. Es así, hermanos. Mire, el problema es que a nosotros, bueno, sí creo, a nosotros y tal vez a los que sigan en adelante, las doctrinas contemporáneas parece que nos enseñaron acerca de Dios como aquella fábula de el genio y la lámpara maravillosa. Y hay creyentes que ven a Dios de esa manera, como un genio que está en una lámpara la cual froto y tiene que concederme no 3 deseos, sino todos los que quiera y todos los que necesite. Y hay gente aquí, yo la puedo ver, que cree en ese Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Y eso no es ni teológico ni es bíblico. No lo es, hermanos. Dios no es un genio que está presente para cumplir mis deseos. No. La Biblia enseña que por el contrario somos tú y yo los que debemos cumplir el deseo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, es así. Lo que pasa es que nos adoctrinaron de esa manera. Y si a eso le sumamos la generación en la que estamos viviendo, tan delicada, tan suave, tan floja, peor. Pastor, ¿por qué peor? Porque se está levantando una generación que no aguanta nada, que no soporta nada de sufrimiento, nada de adversidad. Y no estamos diciendo entreguémonos a lo malo, entreguémonos a lo que duele. No somos masoquistas tampoco. Pero hay una generación que se está levantando delicada. La llaman la generación de cristal. La generación de cristal deja de ir a trabajar porque se le murió el gato. Así es la generación de cristal. Dejan de trabajar y piden 4 días de incapacidad porque se murió el gato. Misifú, muy lindo. Y el dolor es profundo. Y yo respeto eso, hermanos. Mira, yo respeto si tienes un sentimiento profundo por una mascota, pero hay cosas que se pueden examinar con lupa. Te lo voy a contar así. Si yo le digo eso a mi abuelo, me abofetea. Mi abuelo me diría: ¿qué es esas tonterías? Porque para él serían unas tonterías. Que yo deje de ir a trabajar porque se me murió mi sifú. Pero solo para detallar algunas características de la generación en la que nos estamos levantando y en la que estamos viviendo. Súper sensible a cosas que no deberíamos ser tan sensibles y rudos con cosas que tal vez no tendríamos que ser tan rudos. Y en medio de ese contexto, pues nos levantamos cristianos suaves, que queremos que Dios cumpla nuestros deseos, y si no los cumple nos aburrimos, y si el Señor no responde, me voy. Y mis amados, es importante volver a entender lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios permitió que los apóstoles como Pablo y Pedro sufrieran persecución y no hizo nada para cambiar esa circunstancia. Solo les dio fuerza para soportar tales persecuciones. Dios permitió que los primeros cristianos fueran torturados en el Coliseo romano y no hizo nada para evitar tal masacre. Solo les dio fuerza para lidiar con tan terrible situación. Y a lo largo de la historia Dios ha permitido que muchos de sus hijos sufran, padezcan, lloren, se entristezcan con distintas situaciones y no hace nada para cambiar esas realidades, pero les da fuerza para que sigan adelante con sus vidas.
Y aunque en el camino tú digas: no puedo, pastor, no soy capaz, esto me quedó grande, esto me consume, esto me está derrotando, yo quiero decirte: sí podemos, porque Cristo lo hace posible. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a terminar aquí. Dicen que el águila, cuando atrapa a la serpiente, la lleva a las alturas, porque en las alturas la serpiente es prácticamente inofensiva, no tiene cómo atacar al águila. En el suelo la serpiente tiene formas de defenderse y de atacar, pero en las alturas la serpiente está derrotada. El águila hace lo que quiera con ella. Y lo que quiero decirte esta noche es: mis amados, seamos como el águila. Llevemos nuestras batallas a las alturas, a la presencia del Señor, porque allí tendremos la fuerza para soportar esas batallas que tendremos que librar en el camino que nos resta por delante. ¿Cuántos reciben hoy esta palabra? Yo quiero decirte: la situación que estás viviendo, puedes soportarla, puedes aguantar, puedes seguir adelante, porque Cristo lo hace posible. Aférrate de Él, crece en comunión con Él. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor?